Hugo, bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema pues que me parece extraño. Yo pensé que estábamos equivocados en el título, pero realmente así es. No tengo ninguna experiencia, por lo que no esperes ningún comentario al final. Me parece muy interesante lo que vas a hablar. Adelante, Hugo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Hugo Juan Camilo Clavijo. Yo soy residente de primer año de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar de radioterapia intraoperatoria para gliomas recurrentes de alto grado. Pero antes contextualicemos un poco la epidemiología de los gliomas, que son la malignidad primaria del sistema nervioso central más común. Se estima que hay 80.000 casos nuevos cada año en los Estados Unidos de tumores primarios del sistema nervioso, de los cuales del 25 al 31% son gliomas y eso representa el 81% de los tumores primarios malignos. Eh, Se habla de que son aproximadamente 20.000 casos nuevos de glioma al año en Estados Unidos con una incidencia de 6 por cada 100.000. Aquí en la gráfica podemos ver también cuál es la incidencia de los tumores malignos del sistema nervioso y por ende pues también de los gliomas en el mundo, viendo que hay unas pequeñas diferencias en algunas zonas, particularmente en África, pero se ha considerado que esas diferencias en la incidencia son más bien secundarias a problemas de registro más que realmente a cambios en la incidencia, excepto tal vez en Europa, donde parece ser un poco más alto. El glioblastoma, siendo el glioma más frecuente y la malignidad más frecuente del sistema nervioso central primaria, son 12.000 casos al año nuevos en Estados Unidos, con una incidencia de 3.23 por cada 100.000. En Colombia no difiere mucho del dato reportado a nivel mundial, siendo de 3.19 por cada 100.000. Tiene una incidencia un poco más alta en hombres que en mujeres, más o menos 1.5, 1.6 por cada mujer. La incidencia aumenta con la edad, para el glioblastoma en particular, la edad media de aparición es de 64 años y 5% de estos están relacionados con síndromes genéticos específicos, como la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Turcot, el síndrome de Li-Fraumeni o el síndrome de Lynch. Estos gliomas, entonces vamos a hablar de la clasificación actual que hay sobre estos gliomas para contextualizar. Entonces se utiliza la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en su quinta edición que fue expedida en 2021. Para esta clasificación se toma en cuenta tanto la histología del tumor, la inmunohistoquímica y los cambios moleculares, que es como lo diferente de algunas ediciones anteriores. Entonces, en el caso de los gliomas en general, vamos a tener los gliomas difusos del adulto, vamos a tener los pediátricos, pero de esos no vamos a entrar en detalle en esta charla, y los gliomas circunscritos astrocíticos, que tampoco vamos a entrar muy en detalle en esta charla, nos vamos a concentrar más en los gliomas difusos del adulto, que son los que nos interesan para el estudio. Estos se clasifican en los tumores como el astrocitoma, que tiene mutante la isocitrato deshidrogenasa, el oligodendroglioma, que además de la mutación de la isocitrato deshidrogenasa, tiene una codeleción 1p19q, y el glioblastoma, que tiene una isocitrato deshidrogenasa de tipo wild type. Y pues se pueden hacer diferentes pruebas moleculares para cada uno. Por ejemplo, el astrocitoma va a tener también mutaciones en el ATRX, el oligodendroglioma, además, pues básicamente la definición es con la codeleción del 1p19q, y el glioblastoma puede tener otras mutaciones en el promotor del TERT, en el EGFR y la metilación del promotor del MGMT. Eso nos clasifica entonces tres tumores, pero cada uno tiene unos subtipos de estadificación. El astrocitoma puede ser del grado 2 al 4, el oligodendroglioma puede ir del grado 2 al 3 y los glioblastomas, que son grado 4, que pueden ser un glioblastoma de células gigantes, un gliosarcoma o un glioblastoma epiteloide. Esta clasificación de la estadificación es histológica y el grado 2 suele ser por atipia celular, el grado 3 suele ser ya más con aparición de anaplasia y una gran actividad mitótica, y el grado 4 con un compromiso vascular y presencia de necrosis, aunque hay unas descripciones particulares para cada uno de los tumores. Entonces, hablemos también de unas generalidades del tratamiento de acuerdo a las guías de la NCCN, de la National Comprehensive Cancer Network de Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve por imagen un glioma que sospecha que puede ser un glioma de alto grado o un glioma difuso, entonces, siempre que se pueda, lo ideal es realizar una resección quirúrgica completa. Cuando esto no se puede,
porque las condiciones del paciente no lo permiten, porque está en áreas elocuentes. Entonces, se recomienda igual obtener una zona de tejido, ya sea por una biopsia abierta o una resección subtotal, ya sea por una biopsia estereotáctica, para poder clasificar correctamente el tumor antes de continuar con el resto del tratamiento, porque aún en imágenes uno puede tener una desviación del diagnóstico real histológico versus lo que uno piensa por imágenes de aproximadamente hasta el 30% en algunos estudios. Después de la resección quirúrgica, se debe realizar una resonancia a las 24 o 48 horas para establecer lo que es la línea de base para evaluar la progresión del tumor posteriormente. Y en términos generales, luego uno mira el estado funcional del paciente y el tipo de tumor y el Karnofsky, pues que también nos habla del estado funcional, para definir el tratamiento. Cuando tienen un pobre estado funcional o un Karnofsky menor de 60, uno puede hablar de que se les puede dar radioterapia únicamente o radioterapia solamente con temozolomida adyuvante o solo temozolomida o manejo paliativo. Mientras que cuando tienen buen estado funcional, se habla de que se les puede dar el esquema de Stupp, que es una radioterapia estándar con 60 grays fraccionada en sesiones de 2 grays durante 6 semanas. Al momento de la planeación de esa radioterapia se deben dejar márgenes de 2 a 3 centímetros eh, y se le da una temozolomida concomitante a dosis de 75 miligramos por metro cuadrado por día y posteriormente se inicia un ciclo de 6 ciclos de quimioterapia, 5 días con temozolomida y se repite cada 28 días hasta completar esos 6 ciclos. El primer ciclo de 150 miligramos por metro cuadrado por día y los ciclos subsecuentes de 200 miligramos por metro cuadrado por día. O para algunos también pueden recomendar radioterapia convencional con el esquema de PCB adyuvante, PCB siendo procarbacina, lomustina o carmustina y vincristina. Y en el caso, pues cuando también tienen un estado pobre funcional o son mayores de 70 años, que ya vamos a ver, una de las alternativas es la radioterapia hipofraccionada. Entonces, directamente en los esquemas de la NSSN, centrémonos en estos que son los gliomas del astrocitoma pues grado 3 y el oligodendrocroma grado 3 y 4, en donde en el 3 del astrocitoma lo que recomiendan preferido es radioterapia estándar con temozolomida adyuvante únicamente, no concomitante también. En el caso de los grado 4, que considere si hay un ensayo clínico en el que el paciente pueda participar, pero lo que sigue también es radioterapia estándar con temozolomida concurrente y adyuvante. Y en el caso del grado 3 del oligodendroglioma, lo que se prefiere es radioterapia estándar con un esquema de PCB adyuvante o neoadyuvante. Cuando tienen mal estado funcional, lo que uno puede dar es radioterapia hipofraccionada con o sin temozolomida concurrente y temozolomida adyuvante o solo temozolomida o cuidado paliativo. En el caso del glioblastoma, un factor más entra a considerarse y es la edad del paciente. Si es menor de 70 años o es mayor de 70 años. Además, pues del estado funcional que ya hemos mencionado y de si se encuentra metilado el promotor del MGMT, que es el que le va a conferir mayor sensibilidad al tumor a los agentes alquilantes como la temozolomida o las nitrosurias como la carmustina y la lamustina. Entonces, cuando tienen menos de 70 años, en el caso de que esté metilado o no metilado, igual el esquema es el mismo, lo que cambia pues es el pronóstico, pero es radioterapia estándar, temozolomida concurrente adyuvante y pues hablan incluso de adicional terapia eléctrica alternante de campo. Y pues en el caso de que no esté metilado, es lo mismo lo que recomiendan como la preferencia. Si el estado funcional es pobre, radioterapia hiperfraccionada con o sin temozolomida o temozolomida o cuidado paliativo. Y cuando son mayores de 70 años, lo que cambia es que cuando está metilado se puede dar también radioterapia hipofraccionada más la temozolomida concurrente adyuvante. Y cuando no está metilado, sí recomiendan que la radioterapia sea igual estándar con la temozolomida concurrente o adyuvante y la terapia de campo eléctrico. Y si es el pobre el estado funcional, puede utilizarse solo radioterapia hipofraccionada. Pero entonces, con todos estos tratamientos, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Entonces, va a depender de la edad. Hay un mejor pronóstico en pacientes menores de 40 años que en pacientes mayores de 40. El estado funcional, hay mejores desenlaces en pacientes con un Karnofsky mayor de 70 que cuando está menor de 70. Y la metilación del promotor del MGMT en el caso de los gliomas de alto grado, porque es lo que les va a conferir una mayor o menor sensibilidad a los agentes alquilantes que hacen parte del tratamiento.
Pero a pesar de todo esto, la sobrevida del gliobastoma sigue siendo muy pobre, una sobrevida entre el 5 al 10%, en algunas series hasta el 16% a 5 años, con un promedio de sobrevida de 15 a 18 meses con el esquema de radioterapia y temozolomida. Pero a pesar de esto, hay una recurrencia del 70 al 90% local y 4% a distancia en algunas series. Y cuando hay metilación, sí hay una sobrevida un poco mejor, que pasa de 15 meses a 23 meses. En el caso de los oligodendrogliomas grado 3, la sobrevida es un poco mejor de 5 a 5 años del 38 al 40% y en el caso del astrocitoma grado 3 a los 5 años del 27%. Con estos datos, pues es inevitable que vaya a haber recurrencias. Entonces, también hay unos esquemas para el manejo de las recurrencias. Se considera que aproximadamente el 25% de los pacientes que tienen recurrencias pueden ser considerados candidatos a reintervención quirúrgica. Entonces, en este caso, las recurrencias se van a clasificar en aquellas que sean difusas o múltiples, en las cuales la cirugía no es lo principal, sino la terapia sistémica o la terapia de campo eléctrico o definir directamente un cuidado paliativo. La cirugía está reservada solo para lesiones muy sintomáticas. Cuando la recurrencia es local y puede considerarse resecable, se puede llevar entonces a resección y después se puede continuar con cualquiera de estas alternativas, ya sea terapia de quimioterapia sistémica o de algunos otros fármacos sistémicos, considerar la reirradiación, la terapia de campo eléctrico o cuidado paliativo. Y cuando no es resecable, pues se pasa directamente a estas opciones. Entre las opciones de terapia sistémica que se han planteado, pues además de las nitrosurias, hay un debate pues sobre el uso del bevacizumab y la reirradiación, un estudio que hay por ahí con regorafenib y los estudios de terapia de inmunoterapia que se están llevando, porque también dice que se considere pues meter a un ensayo clínico si lo hay. En este contexto de todas las opciones que hay para el manejo del glioma recurrente, pero pues que no son como tan cerradas, eh, es donde surge el artículo que vamos a revisar hoy, que habla de la eficacia y la seguridad del uso de la radioterapia intraoperatoria en el tratamiento de gliomas recurrentes, un ensayo clínico de un solo centro. El principio fisiológico o fisiopatológico por el cual se piensa esto es que se cree que estos gliomas son tan agresivos, estos gliomas difusos, que una vez que se hace la resección, aunque se considere completa, igual en los márgenes hay células tumorales y se debe esperar 2 a 3 semanas para el inicio de la radioterapia y que durante ese tiempo ya pueden empezar a crecer las células tumorales. Entonces, al darles una dosis de radioterapia intraoperatoria, parte de ese principio es ya darles terapia a esas células que ya están tumorales mientras se inicia el resto del manejo que se decida. Ya la radioterapia intraoperatoria ha sido utilizada en tumores fuera del sistema nervioso, como seno, páncreas, pulmón y colon, con buenos resultados. Y en el caso de los gliomas, hacia el final de los años 90, inicios de los 2000, hubo unos 3 estudios de pocos pacientes y dosis de aproximadamente 15 grays, que no fueron buenos para los gliomas la primera vez que se intervenían, pero hay un estudio de 2020 en pacientes de Alemania y de Perú, en los cuales, aunque solo se tiene un brazo, no se tiene el brazo de comparación, sí parece prometedor el uso de la radioterapia intraoperatoria. Este artículo, ya entrando en detalle sobre el artículo, fue realizado por un grupo de neurocirujanos y de radioterapeutas de la provincia de Guangdong en China y salió publicado en abril de 2023 en la revista de World Neurosurgery, que es una revista Q1 en Scopus con un factor de impacto de 2 y un factor de citas de 3.9. Los objetivos del estudio fueron determinar, por un lado, la efectividad del tratamiento con la radioterapia intraoperatoria para estos gliomas recurrentes y por el otro, determinar la seguridad del uso de esta radioterapia intraoperatoria para gliomas recurrentes. Para esto realizaron un ensayo clínico controlado aleatorizado uno a uno con ciego para el recolector de los datos y el analista de datos, que eran 2 personas diferentes que no conocían la asignación y solo se asignaban los pacientes a los grupos 24 horas antes, para que los conociera pues tanto el que iba a realizar la intervención como el paciente solo 24 horas antes. Estarán los pacientes desde mayo de 2018 hasta mayo de 2020 con un seguimiento a 3 años. Se incluyeron aquellos pacientes que fueran mayores de edad, mayores de 18 años, con gliomas de alto grado, es decir, grado 3 o 4 de la OMS recurrentes confirmados por patología e inmunohistoquímica, que tuvieran una lesión única y un Karnofsky mayor o igual a 50. Se excluyeron aquellos que tuvieran enfermedades sistémicas severas adicionales, que tuvieran contraindicación para neuroimágenes, que estuvieran en embarazo o en lactancia y que tuvieran lesiones múltiples o metástasis. Y los 2 grupos, entonces el control es la intervención quirúrgica únicamente
y el grupo de intervención es aquel que se le realizaba la intervención quirúrgica y la radioterapia intraoperatoria. Solo sobre esto se intervenía en el ensayo. Sobre el tratamiento después, si recibían inmunoterapia, quimioterapia o reirradiación, no influyó el ensayo. Se dejó que de manera individualizada, pues en ambos grupos los pacientes continuaran con el resto de la terapia de manera individualizada. El protocolo de evaluación e intervención como tal partía de utilizar los criterios del Response Assessment in Neuro-Oncology RANO para la definición de recurrencia, que habla de que se habla de recurrencia con un incremento mayor o igual del 25% de la suma de los productos de los diámetros perpendiculares de la lesión de las partes que realzan de la lesión. Un aumento significativo en T2 y FLAIR de lesiones que no realzan, teniendo dosis estables o en aumento de esteroides, la aparición de lesiones nuevas y el deterioro clínico no atribuible a otras causas aparte del tumor o cambios en la dosis de corticoide. La resección quirúrgica se llevaba estándar al máximo posible con microscopía y fluoresceína en caso de que el cirujano lo considerara necesario y se confirmaba el diagnóstico intraoperatoria con biopsia por congelación. Y el protocolo como tal de radioterapia es que una vez realizada la resección, se realizaba una imagen intraquirúrgica, ya fuera una resonancia, ya fuera una tomografía o ya fuera también ayuda de una ecografía intraoperatoria para identificar las zonas que están a riesgo para la radioterapia, que son el tallo, el nervio óptico y el quiasma óptico. Cuando estabas cerca de esas regiones vulnerables, se limitaba a 10 grays en esa zona y se colocaban protectores de silicona con tuxteno en esas zonas para disminuir pues la radiación que llegaba a esas zonas. Los vasos que estuvieran expuestos se protegían con esponja de gelatina. Posteriormente se ingresaba el aplicador de radiación, la sonda de radiación, pues, con un tamaño que el cirujano decidía, que podía ser entre 0.5 centímetros hasta 5 centímetros, se ingresaba a la cavidad conectada al equipo del Intravim con un radiólogo ahí en el quirófano, en donde se realizaban los ajustes del cálculo que se había hecho de manera prequirúrgica con las imágenes intraquirúrgicas para dar una dosis entre 30 y 40 grays. Parten del hecho de que esa terapia intraoperatoria permite entregar altas dosis de baja energía de rayos X y entonces, pues de ahí parte el protocolo. Se les realizaba el seguimiento, una resonancia a las 24 o 48 horas para tener la imagen de base, luego resonancias y examen físico neurológico en los meses 1, 3 y 6, una resonancia cada 6 meses hasta el seguimiento final a los 3 años. Se evaluaban pues los periodos se evaluaba la sobrevida pues a los 3 años, los periodos libres de recurrencia, tanto de enfermedad local, que es a menos de 1 centímetro del margen de resección, y de enfermedad distal, más de 1 centímetro de distancia al margen de resección. Y para la parte de seguridad, los eventos adversos, tanto la encefalopatía por radiación, la cual también evaluaban con imágenes de susceptibilidad y de perfusión, e incluso con un PET-CT para fluoroLE-DOPA, las tasas de infecciones, de alteración de la herida quirúrgica, sangrado, isquemia cerebral, sangrado intraquirúrgico y cambios neurológicos comparados con los que tenían de la evaluación de base. El análisis estadístico para las variables continuas las compararon con las pruebas de chi cuadrado, las categóricas con la prueba de T independiente y realizaron un análisis univariado multivariado en un modelo de regresión de Cox o también conocido como modelo de análisis de supervivencia o de riesgos proporcionales y curvas de Kaplan-Meier para los análisis de sobrevida. Y las curvas de Kaplan-Meier se compararon con las pruebas de log-rank. Entonces, en este estudio se incluyeron 43 pacientes, de los cuales 22 fueron aleatorizados al grupo de radioterapia intraoperatoria y 21 al grupo de únicamente intervención quirúrgica. De los 22 pacientes asignados a radioterapia intraoperatoria, 9 fueron asignados a dosis de 40 grays y 13 a dosis de 30 grays. Un paciente murió en el día 9 postoperatorio por un edema del tallo atribuido a la radioterapia intraoperatoria y haber recibido radioterapia convencional previamente y fue excluido de los análisis. Entonces nos dejaron para los análisis 21 pacientes del grupo de radioterapia intraoperatoria y 21 pacientes del grupo de únicamente cirugía. Entonces, en cuanto a las características de la muestra, pues vemos que la mayoría de los pacientes son mayores de 50 años, pero incluyen igual pacientes jóvenes de un mínimo de 37 años y pacientes de edad de un máximo de 81 años. La mayoría de los pacientes incluidos tienen un glioblastoma y la mayoría tienen un KI67 menor del 50%. La mayoría están en la primera recurrencia, pero hay algunos que tienen la segunda recurrencia
y en todo caso no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y al momento de la intervención quirúrgica pues tampoco hay diferencias en el tipo de resección, si fue total o subtotal. En cuanto a la terapia que recibieron después de cirugía, no hay diferencias entre los grupos. Algunos pues tuvieron algún tipo de reintervención, otros recibieron quimioterapia, otros radioterapia y otros inmunoterapia, pero sobre esto no influyó el ensayo clínico. Se dejó individualizar de acuerdo a los pacientes. En el análisis multivariado en el modelo de Cox, se evaluaron pues las 17 variables para definir pues cuáles estaban asociadas con la sobrevida de los pacientes y las únicas dos que fueron estadísticamente significativas en el modelo del análisis multivariado fueron el índice de Karnofsky mayor de 70 con una P estadísticamente significativa y un OR de 0,44 con un intervalo de confianza de 0,22 a 0,89 y la radioterapia intraoperatoria, estadísticamente significativa con un OR de 0,39 y un intervalo de confianza de 0,2 a 0,79. Posteriormente, en las curvas de sobrevida de periodos libres de recurrencia, entonces, en todo el estudio, el seguimiento promedio de los pacientes fue de 10,7 meses. En la primera curva, lo que vemos es la recurrencia local. Pero entonces, primero hay que decir que 16 de los 21 pacientes del grupo de intervención con radioterapia intraoperatoria tuvieron recurrencia, 14 de estos local, 2 a distancia, y de los controles, 17 de los 21 tuvieron recurrencia local. Se retomaron esos 31 pacientes para los análisis de estas curvas en donde en el periodo libre de recurrencia local se tienen 9,6 meses para los de radioterapia intraoperatoria y 7,3 meses para el grupo control con una P estadísticamente significativa. En la B es de toda recurrencia, considerando también pues la recurrencia a distancia, también 9,6 meses versus 7,3 meses, estadísticamente significativo. En la C tenemos la sobrevida de todos los pacientes, independiente pues de la clasificación histológica del tumor. No es estadísticamente significativo, pero pues sí 13,5 meses contra 10,2 meses. Cuando se hace un análisis de subgrupos, viendo que la mayoría son glioblastomas, se tiene que hay 13,7 meses de sobrevida promedio en el grupo de radioterapia intraoperatoria versus 10,1 meses en el grupo de operación, con una P estadísticamente significativa. Ya en cuanto a la seguridad, el único parámetro que cambia entre ambos grupos es el tiempo intraquirúrgico, que pasa de 239 minutos en promedio para los que solo fueron intervenidos quirúrgicamente a 298 minutos para los que recibieron radioterapia intraoperatoria, una diferencia promedio de 59 minutos, pero no se tradujo en cambios en el volumen sanguíneo ni en cambios del resto de eventos adversos, incluyendo tampoco la encefalopatía por radiación, ni cambios diferentes en las alteraciones de la herida. Estas son las imágenes que ellos muestran directamente del paciente que debieron excluir, por lo que realizaron un análisis por intención de tratar en el cual se ve que en el noveno día posoperatorio hay un edema del tallo. Entonces, después de haber visto ese efecto pues tan severo en ese paciente que falleció, decidieron hacer un análisis adicional sobre los pacientes que habían recibido o no habían recibido radioterapia antes y sobre la dosis de radioterapia intraoperatoria que les dieron. Lo que se encontraron entre aquellos que habían recibido radioterapia antes y los que no habían recibido radioterapia antes es que no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los eventos adversos, ni en la radiación por encefalopatía, en la encefalopatía por radiación, ni en los cambios de la herida. Y cuando compararon los pacientes que recibieron 30 Grays contra los que recibieron 40 Grays, tampoco hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Aquí vemos entonces la curva de sobrevida de los pacientes según la dosis que recibieron de 30 Grays o de 40 Grays. No es estadísticamente significativa, entonces no hay diferencias entre utilizar 30 o 40 Grays. La decisión de tomar 30 o 40 Grays no la explican pues muy bien en el artículo de cómo fue que decidieron usar una dosis o la otra, pero sí partieron de que ese era el intervalo de dosis que se consideraba seguro. Entonces, después de todo esto, lo que concluye el artículo es que el uso de radioterapia intraoperatoria de bajas dosis de 30 a 40 Grays en el glioblastoma recurrente mejora la sobrevida.
que la radioterapia intraoperatoria no aumenta los riesgos o los eventos adversos comparados con la terapia pues estándar de cirugía únicamente, pero sí hacen la salvedad de que si ha recibido radioterapia convencional en los últimos 6 meses, no se le debería ofrecer radioterapia intraoperatoria. ¿Qué limitaciones tiene el estudio? Primero, el tamaño de la muestra, son 43 pacientes, eso no permite generalizar los resultados pues, a gran escala y no permite evaluar de manera certera los eventos adversos. Como tienen frecuencias bajitas, con poquitos pacientes pueden no haberse presentado y eso no garantiza pues, de modo completo la seguridad en el estudio. También se trata de un estudio de un solo centro. Y hablando particularmente del caso de Latinoamérica, pues requiere la disponibilidad de equipos de alta tecnología, incluyendo la capacidad de realizar imágenes intraoperatorias avanzadas y de un radiólogo que recalcule las dosis de manera intraoperatoria. Y pues eso es el estudio.